Hola, muy buenas amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí en este nuevo video. Hoy voy a traerles esta nueva guía, que en esta guía para Ganyu, que ya ven que hace tiempo subí una guía de artefactos, creo que 6 meses, no sé cuánto tiempo lleva esa guía en el canal, pero subí esa guía y veo que hoy en día siguen viéndola muchas personas, así que decidí actualizar esa guía y traer esta nueva guía de artefactos para Ganyu actualizada 2021, para que esas personas que vieron esa guía o otras personas que vayan a venir mejor vean esta nueva guía actualizada, porque en esta guía les voy a hablar de manera más detallada y con mucha más experiencia de qué artefactos le podrían venir a Ganyu muy bien en una experiencia propia, porque yo ya soy main Ganyu, o sea, la tengo de main DPS y mi Ganyu hace demasiado daño, así que les quiero explicar con qué artefactos les podría quedar mejor según qué situaciones vayas a tener con Ganyu, como por ejemplo llevarla de sub DPS, llevarla de DPS, llevarla de support, y en base a eso qué artefactos conviene ponerle, incluso armas. Así que empecemos con la guía de artefactos para la Coco Cabrita. Bueno gente, aquí estamos en el juego y como pueden ver aquí está mi poderosísima Ganyu. Les voy a mostrar cómo la tengo equipada yo, para que se den una idea de qué hago para que mi Ganyu sea tan fuerte. Como pueden ver, tiene 2000 de ataque y es porque la tengo con el arco de Amos, que ya saben que este es el arco que mejor le queda a Ganyu. Pero no se preocupen, este arco no es, o sea, sí es muy bueno para Ganyu porque le hará tener un plus de daño brutal, pero no es obligatorio porque hay muchas más opciones free to play que le quedan súper bien. O por ejemplo este arco de aquí, que es el arco de la cazadora esmeralda, que esto no está free to play, es del pase de batalla, pero si se compra del pase va a salir mucho más barato que conseguir el arco de Amo. Pues este arco es muy bueno y le queda muy bien a Ganyu. O el arco del peñasco oscuro, que también le queda súper bien, es muy buenísima opción. Y bueno, ahora pasaremos a lo importante y a lo que vengo con este video, y es la guía de artefactos. Muy bien, depende mucho de cómo vas a llevar tú a tu Ganyu. Si tú quieres llevar a tu Ganyu de main DPS y la quieres llevar, por ejemplo, que quieras llevarla con esta arma, que es el prototipo de Dus de Luna. Si quieres llevarla con esta arma, pues la verdad es que es una opción muy increíble para Ganyu, le queda súper bien, puede hacer unos golpes muy brutales con esta arma, ya que le da porcentaje de ataque, es muy parecida al arco de Amos. De hecho, es una de las mejores opciones free to play para Ganyu. Si vas a llevarla con esta arma, pues la mejor opción de artefactos es esta, la Orquesta del Errante, porque esta te da maestría elemental, te da 80 puntos de maestría elemental y te aumenta el daño de ataque cargado de un 35% si el personaje usa catalizador o arco, o sea que te va a aumentar mucho el daño de tus ataques cargados. Pero esto ya es mucho, depende mucho de sus ataques cargados. O sea, si tú vas a hacer puro ataque cargado así una y otra vez, y este va a ser tu método de juego, o sea, una Ganyu Hyper Carry, quieres una Ganyu Hyper Carry, así como por ejemplo es mi estilo de juego. O sea, a mí me gusta llevar a Ganyu de Hyper Carry, que juegue nada más con ella y empieza a hacer un montón de daño. También hago reacciones de Pyro, que para hacer el derretidos, y de esta forma con la maestría elemental que tiene se aprovecha súper bien, porque de esta manera hace un daño muy absurdo con los derretidos, y es por eso que le viene también en la Orquesta del Errante para Hyper Carry. Pero si tú por ejemplo quieres llevar una Ganyu que no dependa tanto de sus ataques cargados y más dependa de sus habilidades como la ulti, pero no quieres que sea soporte sino main DPS también, pues la mejor manera de esto como main DPS o sub DPS es el Nómada del Invierno, que aquí lo tenemos. Estos artefactos le quedan muy bien a Ganyu. Este set de artefactos le da un 15% de daño crío, lo cual potencia obviamente tus habilidades, ya que hacen daño crío, y también un poco tus ataques cargados porque hace daño crío también. Y aparte, aumenta en un 20% la probabilidad de crítico contra los enemigos afectados por crío. O sea que si afectas a un enemigo con crío, aumenta mucho tu probabilidad crítica. Y si el enemigo está congelado, la probabilidad crítica aumentará en un 20% adicional. O sea, está muy fuerte para tus habilidades, ya que si tienes mucha probabilidad crítica, que por ejemplo la mía tiene muy poquita, tiene 41, pero no te preocupes porque Ganyu sola se aumenta mucho la probabilidad crítica, ya que aquí tras lanzar una flecha helada aumenta en un 20% la probabilidad crítica. O sea, aumenta bastante, tiene muchísima probabilidad de crítico, y más si tienes esta composición que es la que yo le tengo con Rosaria, con la consonancia elemental crío, la cual lo que hace desde esta consonancia elemental es que aumenta en un 15% la probabilidad crítica contra enemigos afectados por crío o congelados.
O sea, combinando todo eso más el orgullo del invierno, que es el set de artefactos que les mostré, van a tener 100% de probabilidad crítica. Así que sería muy útil, la verdad, para tus habilidades. ¿Y qué habilidad vas a coronar? Por ejemplo, yo coroné a Ganyu esta habilidad, que es el ataque normal, técnica de tiro Liu Tian. Esta yo se la coroné a mi Ganyu porque yo me voy a centrar en sus ataques cargados. Quiero que mi Ganyu sea una bomba de destrucción masiva. Pero si tú quieres más depender de su ulti, por ejemplo, pues mejor en vez de coronar esto, corona esto y ponle el set de artefactos de crítico, porque de esta manera tu ulti va a tener 100% de probabilidad de crítico, y sí o sí vas a tener que abusar del permafrost, porque ya sabes, por ejemplo, si tienes una Mona le encaja muy bien con Ganyu porque hace el permafrost, que el permafrost congela a los enemigos de una manera muy brutal, y pues Ganyu tiene su ulti que se recarga de manera instantánea. Incluso yo, que no tengo tanta recarga de energía, miren, voy a mostrarles, tengo 138 puntos de recarga de energía y yo no estoy centrándome en eso. Así que si tú tienes mucha recarga o poquita y tu ulti se va a recargar de manera instantánea, la usas, y después de haber hecho el congelado a los enemigos vas a recuperar tu ulti, vas a andarla spameando todo el rato con su habilidad elemental. Recarga muy bien energía porque ataca 2 veces a los enemigos. Pues entonces vas a tener la ulti para siempre prácticamente. Ganyu está muy rota, la verdad, por eso. Vas a tener que abusar de los permafrost sí o sí, porque el orgullo del invierno, el set de artefactos que les dije, funciona muy bien si los enemigos están congelados, ya que te da 40% de probabilidad crítica, lo cual no viene nada mal, la verdad, viene súper bien. Así que para esta composición ocuparía sí o sí el nómada del invierno. ¿Y qué arma le pondrías a Ganyu, por ejemplo? Yo te recomendaría que le pusieras esta, el peñasco oscuro, porque así obtendrías más daño crítico, y de esta manera tu Ganyu alcanzaría un daño crítico muy grande y una probabilidad de crítico muy grande, para que de esa manera tu Ganyu esté súper fuerte y meta unos golpes muy fuertes con su ulti, y se la pase por todo el rato haciéndole daño a los enemigos, y va a meter críticos por doquier. Muchísimo daño va a tener Ganyu, y también incluso le podría quedar bien, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si tú tienes el arco de Famonius, le puede quedar muy bien porque los golpes críticos tienen 90% de probabilidad de generar partículas elementales. Yo la tengo refinada a nivel 4. Esta le quedaría bien para que su ulti tenga mucha recarga y empiece a poder usarla mucho más seguido. Si es que la tienes con menos recarga de energía que yo y sientes que no la pone de manera instantánea, ponle esta, pero ya te digo que no le serviría mucho. Creo que más sería para support, no para main DPS, pero sí serviría para tener la ulti para siempre. Así que mejor ponle que le da daño crítico y es la opción más free to play que puedes alcanzar. Y si no tienes este arco, pues yo te recomendaría, no sé, un arco de estos, por ejemplo, uno que te dé daño crítico como que bueno, le podría venir muy bien porque aparte inflige 100% de daño adicional con los ataques cargados, o sea, buenísimo, y te da más daño crítico. Pero sí te recomendaría para tener mucho daño crítico y tu ulti meta muchísimo daño. Si tú quieres llevarla con ataques cargados, como yo ya te había dicho, pues la mejor opción es esta. Si tú no quieres llevarla, depender únicamente de la ulti y las habilidades, sino más depender como yo juego, depender con tus ataques cargados y andar spameándolos todo el rato, es Orquesta del Errante sí o sí, y el arco de Amos. Y si no tienes este arco, ponle que es el arco de la cazadora Esmeralda, le viene muy bien. Incluso le puede venir bien, pero pues siento que le quedaría mejor el prototipo de Luz de Luna, que es más free to play incluso que todas estas armas, más fácil de refinar, más todo, y le quedaría muy bien porque haría demasiado daño con esa arma con sus ataques cargados. Y ahora, dejando de lado el DPS, nos pasamos al ámbito de support. Tú quieres una Ganyu soporte, pues ahora mismo te explicaré qué armas le quedarían muy bien a una Ganyu soporte. Pues de primeras te diría que una arma que le quedaría súper bien es, sin lugar a dudas, sería el último acorde, una de las mejores opciones para una Ganyu soporte, porque el último acorde potencia el daño de tus habilidades elementales, y esto la verdad es que le serviría muy bien a Ganyu para su que haría mucho daño, y su habilidad, su ulti la potenciaría porque como te daría maestría elemental, pues esa maestría elemental te serviría para el permafrost o para hacer derretidos con la ulti, porque ya digo que Ganyu para hacer derretidos es buenísima, ya que la ulti la spamea todo el rato, todo el día se recarga. Su ulti es instantánea, en pocas palabras, así que la verdad es que le vendría muy bien el último acorde.
Y si no, hay un arma que regalaron en un evento, no sé si la que es la Oda a las Flores de Viento. Este arco de la maestría elemental es muy parecido al último acorde y ya te lo puedes tener refinado el 5 si es que participaste en el evento. Pues este arco te da maestría elemental y aparte al usar una habilidad elemental obtienes la gracia de las Flores de Viento que aumenta el ataque en un 32%. Este arco le viene súper bien a Ganyu de DPS incluso podría ser, ya que aumenta el ataque, pero también le sirve mucho de soporte para potenciar la ulti. Con ese ataque que te da es muy bueno y la maestría elemental que te da también es muy buena, así que sin lugar a dudas sería una gran opción para una Ganyu soporte. Y sus artefactos serían, puedes llevar este que es el nómada del invierno, que estos artefactos le vendrían bien a una Ganyu soporte para el Permafrost y todo eso, pero si no quieres depender de eso, pues mejor llévala con estos artefactos que son estos, que es el ritual antiguo de la nobleza, porque esto aumenta mucho el daño de tu definitiva. Aparte, después de usar la definitiva, aumenta el ataque de todos los aliados, o sea, es muy buena para una Ganyu soporte. Yo lo tengo, por ejemplo, con Bennett, porque ya ven que Bennett es muy buen soporte también. Y pues este artefacto es el ritual antiguo de la nobleza. Lo que haría sería que tu Ganyu tenga una ulti potenciada con más daño. Y aparte de que una vez la pongas, cambies rápido de personaje, empiezas a hacer daño, empiezas a hacer más daño porque tu Ganyu potenció muy fuerte el ataque de los personajes gracias al ritual antiguo de la nobleza. Así que por lo tanto sería una excelente opción para una Ganyu soporte ese set de artefactos, para que de esa manera potencie mucho más a tu equipo y potencie a la vez su habilidad definitiva. Otras opciones que también podrían ser viables, pero que pues no he probado realmente, así que no las voy a recomendar tanto, pero dicen que son muy buenas. Por ejemplo, es el nómada del invierno, 2 de nómada del invierno y 2 de gladiador, porque de esta manera obtienes más ataque y más daño crío, lo cual le viene bien, pero siento que no es la mejor opción. En mi opinión, si vas a hacer esto, mejor llévala con el set de orquesta de errante. Claro, depende mucho. Por ejemplo, si tú lo que vas a hacer es depender únicamente de tus habilidades, pues en parte sí le quedaría muy bien este. Y tú tienes de sobra la probabilidad crítico, sientes que tu probabilidad de crítico es muy grande y tu daño crítico también, así que no necesitas estos buffos. Pues entonces puedes cambiar este bufo por el del gladiador, que te da 18% de ataque y aparte 15% de daño crío, lo cual le vendría súper bien a Ganyu para que meta mucho daño con su ulti. Y de esa forma si le vas a llevar de main DPS, pero no quieres depender de los ataques cargados, sino más de la ulti y de sus habilidades, pues entonces 2 de gladiador y 2 de nómada del invierno le quedarían súper bien, la verdad. También existe la opción de llevar a Ganyu con daño físico, para que la uses estilo metralleta, así de este estilo, para que metas mucho daño con sus flechas, pero no es viable porque tiene muy poco daño en sus ataques básicos, así que yo te recomiendo que esto no lo hagas, no dependas de esto. Mejor usa Fischl si vas a depender de eso, porque Fischl mete más daño que Ganyu como metralleta y Ganyu no sirve como metralleta. Ganyu es más una bazooka, o sea, ella es más una bomba atómica de destrucción masiva con sus cargados, así que no. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo sirve una Ganyu con orquesta del errante y arco de amos, para que vean el daño que puede realizar. Les voy a mostrar una Ganyu muy fuerte con sus artefactos de orquesta del errante, con su arma, el arco de amos. Así están sus stats más o menos. Y vamos a quitarle los personajes que le potencian. A ver, déjenme quitárselos. Vamos a ponerle estos que no le potencian el daño ni la probabilidad de crítico, sino que le potencian la recarga de energía, lo cual no me sirve porque yo voy a usar a Ganyu con ataques cargados. Y quiero que vean el daño que puede alcanzar a meter Ganyu solita, sin apoyo, sin nada, solita, y con este set de artefactos que yo le puse. Así que vean el daño: 15.000, 28.000, 15.000, 9.000. Ahí no fue crítico, pero ven cómo revienta de fuerte a el robot este. Como pueden ver, está a nivel 90 y lo elimina, o sea, lo borra del juego. Ahora vamos a probarla con consonancias elementales. Aquí, como pueden ver, aquí está mi equipo que tenía al principio, el cual te da las llamas fervientes, aumenta en un 25% el ataque, y el hielo fragmentado, que aumenta en un 15% la probabilidad de crítico. Así que ahora vamos a probar el daño que puede alcanzar mi Ganyu con este set de artefactos, esta arma y este equipo. Muy bien, aquí vamos a probar qué daño puede alcanzar Ganyu con reacciones y todo. Aquí vamos a ver, esquivamos esto. No manches, ya me va a matar al Bennett. Ponemos la ulti
Y aquí, como pueden ver, ya tiene el fuego. Y simplemente pum y pum, 35.000, 17.000 y 30.000, 20.000 y 39.000. Ahí lo potenció un poco Bennett. Pero ya ven el daño que puede alcanzar Ganyu con reacciones y todo, con este set de artefactos, gracias a la maestría que te da la Orquesta del Errante. Es muchísimo el daño que puede alcanzar. Así que, pues nada, o sea, yo digo que la mejor opción de artefactos para Ganyu, si tú quieres llevarla de Hyper Carry y quieres la mejor opción en sí es meter ataques cargados con ella. Esto es lo mejor, porque así puedes aprovechar al máximo su daño, ya que todo su daño está en sus ataques cargados. O sea, lo mejor es aprovechar esto. Y la ulti y la habilidad elemental sería más como un secundario, o sea, porque la ulti también potencia los ataques cargados después de todo. Así que lo mejor es llevarla con puros ataques cargados, la verdad. Así que en mi opinión la mejor opción para que tu Ganyu pueda meter un daño así o más grande que el mío es la Orquesta del Errante, ya que con esta orquesta puede meter un daño increíblemente grande, gracias a que te da más daño a tus ataques cargados. Y claro, los artefactos tienen que tener mucha probabilidad de crítico, daño crítico y ataque. Son los artefactos que tienes, los stats que tienes que priorizar. Por ejemplo, ya ven que yo tengo aquí este sombrerito que da daño crítico, esta que me da daño crítico y probabilidad crítica, para poder alcanzar estos stats que no son perfectos, pueden mejorar, pero pues ahí no es mucho, pero es trabajo honesto. Así que en mi opinión la mejor forma de jugar con Ganyu es con ataques cargados, y la mejor opción es la Orquesta del Errante con el arco de Amos. Si no lo tienes, prototipo de Luz de Luna, vas a ver que también vas a meter un daño muy increíble con el prototipo Luz de Luna. Así que pues bueno, esos son los artefactos, la guía de artefactos de Ganyu actualizada que quería traerles para todas esas personas que han visto mi anterior video. Mejor vean porque aquí lo explico de manera más detallada. Y espero que les haya encantado este video y espero que les haya servido esta guía. Así que nos vemos hasta la próxima.